Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Lo anunciábamos hoy temprano, tenemos turno con el doctor. Está en línea el doctor Saleme y vamos a hablar, teníamos previsto hablar de algunos otros temas como lo veníamos haciendo, pero tenemos varias consultas respecto de lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia, así que veremos cómo estamos de tiempo. Julio, buen día. Bueno, buen Muchísimas día. gracias por atendernos. Bien, gracias a vos. Julio, bueno, veníamos hablando de otras cuestiones, veníamos hablando de otras enfermedades, pero hay mucha preocupación porque si bien lo venías anunciando ya desde hace tiempo, estamos viendo cómo se incrementa la cantidad de casos activos de COVID en Pehuajó y hay preocupación en ese sentido. Sí, en Pehuajó y en el país. Claro. Y en el mundo. Y todo tiene que ver con todo. En Pehuajó, porque forma parte de la provincia de Buenos Aires, es la que más está sufriendo la afectación por estos momentos, ¿no es cierto?, de los 1.600 casos prácticamente que hubo ayer, que hace 2 semanas que viene prácticamente ininterrumpida, sacando los fines de semana que se carga menos, el aumento de casos. De a poco viene subiendo, porque la variante Delta, como ya lo dijimos, había ganado prácticamente ya el 80% de lo que circula es variante Delta. Es muy infecciosa, muy contagiosa y bueno, y está produciendo esto. Aparte, quiero decir, esto es como prácticamente anecdótico, ¿no es cierto? En un medio local ya salen diciendo que encontraron 2 casos que son variante Delta. Sería más del 80, el 90%, posiblemente todos los que se informan y los que no se informan en Pehuajó sean todos variante Delta. Porque esto ya ha ganado el virus que más circula, que más rápidamente se puede replicar, es como que inhibe al otro y no le deja lugar para contagiar, entonces las cepas más viejas van desapareciendo. Hoy la cepa predominante es la variante Delta, y no son 2 casos, 2 casos porque aleatoriamente se mandan al Malbrán algunas muestras. Y bueno, esas dieron, a ver, lo voy a decir lo más fácil posible, se estudia el genoma, los genes del virus y ahí se saben según las modificaciones que tiene la variante en la que estamos, ¿no es cierto? Hay países en Europa, pero debemos recordar que están, entrando al invierno allá. Entonces, claro, por eso se incrementa tanto. Y nosotros estamos en una situación de más calorcito, viviendo más afuera que adentro, y eso hace que no sea tan rápido y tan catastrófico, sino estaría pasando absolutamente lo mismo que está pasando en Europa. Va a temperar mucho que hay una importante cantidad de vacunados en esta parte de América, sobre todo Chile, Argentina, Uruguay, han logrado niveles, si no inmunidad de rebaño, pero niveles altos de vacunación completa con 2 dosis, y como dijimos ya en programas anteriores, hay una revacunación a la gente que se vacunó con Sinopharm de más de 50 años, están dando terceras dosis ya de otras, dijimos de AstraZeneca era lo mejor, para combinar con eso, esto ya lo comentamos todo. Y a las personas inmunodeprimidas, desde los 3 años en adelante, a cualquier edad de la vida, también se está, esto es revacunando, ¿no es cierto? Y dando a mayores de 50 años, de 60 años, con dosis, su programa completo, ¿no es cierto?, de 2 dosis, sea que de cual fuere, se le está dando una tercera dosis, esto se llama refuerzo. Parece ser que va a venir un refuerzo anual, seguramente, como con otras enfermedades, ¿cierto? En eso tienen que pasar entre 6 y 8 meses de la segunda dosis para dar la tercera. A eso se le llama refuerzo, y no revacunación como lo anterior que expliqué con los inmunodeprimidos y con los vacunados con Sinopharm. En Pehuajó esto ya se está aplicando, porque el refuerzo, porque sabemos de muchos vecinos que son mayores de 60 años, que por ahí no tienen ninguna enfermedad de base, pero que han sido convocados para vacunarse. Sí, se está haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Yo conozco gente en Pehuajó que ha sido citada así. No es mi caso, que me fijé ayer y todavía no estoy. Pero te correspondería en este caso. Sí, suponemos que estábamos haciendo evaluaciones antes de ayer, que el personal de salud antes de diciembre seguramente va a estar todo con su tercera dosis.
o sea, refuerzo sería, ¿no es cierto?, de tercera dosis, haya sido vacunado con lo que haya sido vacunado. Bueno, esto es importante porque no va a parar la enfermedad, siguiendo el hilo de lo que habíamos empezado a conversar, sino que la va a atenuar la gravedad y las consecuencias. Pero enfermos van a aparecer por más que uno esté vacunado, porque las vacunas no producen el 100% de inmunidad. Entonces uno enferma como si fuera prácticamente una gripe o un resfrío, pero transmite la enfermedad hasta que encuentra a alguien al que le puede causar seguramente una enfermedad muchísimo más grave. Bueno, como dicen por ahí, la diferencia no es cuantitativa, sino ahora hay que ver toda la parte cualitativa, ¿no? Cualitativa, exactamente, y cuantitativa también porque, digamos, produce muchos casos. Claro. Muchísimo, la gente se hisopa y dan positivos. En Pehuajó, claro, yo te digo que hay muchos casos, yo no sé cómo es el sistema de información, ayer creo que aparecían 30 casos positivos, yo te digo con nombre y apellido, conozco más que eso, bastante más. O sea que hay por lo menos una subinformación, un subregistro de todo esto, ¿no es cierto? Pero lo de la variante Delta es lo que venimos diciendo de hace meses, que iban a llegar, que ya estaba, que está circulando, que en provincia de Buenos Aires estaba circulando, y bueno, Pehuajó es parte de la provincia de Buenos Aires. Posiblemente la gran mayoría de todos los infectados sean todos variante Delta. Y yo les recuerdo que la variante de Wuhan tardaba entre 15 y 20 minutos de exposición continua y cercana, menos de 2 metros, para poder contagiar, porque eran gotitas pesadas las que llevaban el virus, ¿recordás? Sí, sí. Esta tarda menos de 30 segundos de contacto y puede estar a 4 o 5 metros. O sea que es rapidísimo el contagio que produce la variante Delta. No solamente eso, también lo dijimos, apareció en el Reino Unido una subvariante de la variante Delta que es más contagiosa todavía, que es la A4.2. No, AY 4.2, ahí está bien. AY 4.2. Esa es una subvariante de la variante Delta. Bueno, esta es más o menos la situación. Hay países en Europa que están en confinamiento, hay países en Europa, creo que es Hungría, no estoy seguro, que a los no vacunados no los permite salir a la calle, y si te encuentran sin vacunarte con fuertes multas y adentro. Claro. Porque bueno, hay gente que se resiste a vacunarse. Esta es más o menos la situación. ¿Dónde podemos estar en una situación de mayor gravedad nosotros? Cuando venga el otoño. Claro. Como está pasando ahora en el hemisferio norte, digamos, si es de seguir así esto en la Argentina, va a provocar. De seguir así, ¿qué quiero decir? No solamente que no se vacune lo que hay que vacunarse, sino que no mantengamos, sobre todo en ambientes cerrados, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Claro. Esto es fundamental y esto es lo que uno ve aterrorizado en la calle y en los negocios y en los lugares de esparcimiento, que la gente prácticamente no usa más el tapabocas y que desde el Estado, digo, en las escuelas, en todos lados, digamos, ya se está, digamos, dejando de usar, no siendo obligatorio. Ahí está la cuestión. Entonces lo dejan a criterio de cada cual y se ve que el criterio común de la gente es realmente bajo en la aceptación de esto, porque uno no ve muchísima gente con tapabocas. Y esta es una de las armas fundamentales que tenemos para luchar, esto y la vacuna, y el no confinamiento, ¿no es cierto? Claro. Y la aireación, la ventilación de las habitaciones cerradas. Julio, por ahí más o menos va la cosa. Hablabas de una subinformación y coincido en ese concepto porque no hay una información oficial, salvo esto extraoficial que hablaría de la existencia de 2 casos de la variante Delta en Pehuajó. Pero digo, considerando la situación general, estos 2 casos serían, como decías, una pequeña muestra, y la mayoría de los casos existentes serían variante Delta. Con seguridad, porque ya te vuelvo a repetir, con semejante diferencia que tiene de transmisibilidad, ¿no es cierto?, el virus, cuando aparecen 1 o 2 casos, desplazan absolutamente todos los demás. Los demás no tienen lugar para contagiar, no tienen seres humanos para habitar, y desaparece eso, desaparece de la faz de la Tierra. En nuestra población ya está circulando grandemente, debe estar arriba del 90%, esta semana. Esto es variante Delta, segurísimo. Esto con seguridad, iba a decir una marca
preventífico, que era una viejísima publicidad que delata mi edad. Lo de la seguridad. Pero bueno, digamos, es la situación que por ahí más nos debería poner en alerta, sobre todo para mantener las medidas preventivas que, como decías, se relajaron muchísimo. Y mucho, exactamente. Yo creo que el foco hay que hacerlo ahí, seguir con las medidas preventivas, diga lo que diga el gobierno, diga lo que diga la autoridad sanitaria. Digo, no es cierto, digamos, no es cierto que se pueden llenar las canchas de fútbol, no es cierto que seguimos viendo en pandemia, digamos, no es cierto que se puede llenar un parque, que se puede llevar un recital, que se puede hacer el pogo más grande del mundo, no es cierto que eso va en contra de la epidemiología en este caso, eso contagia, inevitablemente. Por eso yo digo, estoy en esa información. Nosotros decíamos, bueno, hasta la semana pasada había elecciones, había, digamos, otros componentes en la comunicación, sobre todo, y para modificar un poco el ánimo de la gente, que se dio algún tipo de información. Yo no me quiero meter demasiado en política, pero digamos, este seguramente fue la razón. Bueno, pasaron las elecciones, pongamos las barbas en remojo. Muchachos, distanciamiento, aireación ventilación, digamos, de los ambientes, alcohol en gel, dejó de ser obligatorio el alcohol en gel nuevamente. Digo, el lavado de manos, el lavado de cara, y sobre todo el tapabocas, ¿no es cierto? Yo creo que estas son las cuestiones fundamentales. Ahí es donde no hay que bajar la guardia, porque esta enfermedad, donde uno baja la guardia, se embroma, digo, se enferma. Y la guardia está ahí, no solamente en estar vacunada. Y no estamos todos vacunados tampoco. Así que bueno, esto es más o menos la situación. Digamos, hay aparición de medicamentos, algunos habíamos dicho, el de Merck, el Molnupiravir de Merck, Sharp-Dohme, lo habíamos comentado, y el laboratorio Pfizer produjo un medicamento nuevo también que se da junto con otro que inhiben la replicación del virus, o sea, bajan la carga viral de ya la persona enferma. Son tratamientos de 5 o 6 días de cuando el paciente ya está enfermo, y hay que darlo junto con un medicamento que se usa también en los cócteles para el HIV, que hace que dure más dentro del organismo. No quiero entrar a dar nombres ni mecanismos porque vamos a, digamos, hacerle un lío bárbaro en la cabeza a la gente, pero contarles que sí hay digamos, hay medicamentos que una vez enfermo están, digamos, sirven para curar la enfermedad, ¿no es cierto? Esto ya es bueno. Y Pfizer, con un convenio con la Organización Mundial de la Salud, ha dado gratuitamente la patente de este medicamento, que ya estaba aprobado en Estados Unidos, a 90 laboratorios que lo van a producir para unos 100 y pico países, pobres sobre todo, de Asia y de África, y esto va a mejorar muchísimo, muchísimo la situación sanitaria de la pandemia. Esto es muy alentador para adelante. Bien. Julio, bueno, no teníamos mucho tiempo hoy, sabíamos que iba a ser así, te pedimos las disculpas y seguramente la próxima semana tendremos tiempo para hablar de otras cuestiones. Esperemos que la realidad no nos obligue a seguir hablando de la pandemia como único tema. Te agradecemos muchísimo por la información. Pero poner énfasis, y si lo pueden repetir, en lo que estoy diciendo de vacunarse y las cuestiones de prevención. Cuento el título nada más, como habíamos hablado en el programa anterior de osteoporosis. Pensé que, digamos, enfermedades comunes y que le interesan mucho a la gente, hablar un poco de artrosis y de artritis. Las diferencias, bueno, y las consecuencias que eso tiene, y cómo poder mejorar o tratar inclusive la artrosis, de dilatarlo en el tiempo o de que no aparezcan definitivamente. Bien. Eso vamos a ir charlando en los programas que vienen. Bien, muchísimas gracias como siempre, y estaremos en contacto la próxima semana. Gracias a vos. Abrazo enorme, hasta luego. Gracias.
Bueno, por cuestiones de tiempo veníamos hablando de algunas otras cuestiones, habíamos relajado un poco el tema de COVID, estábamos brindando solo algunas informaciones, pero es importante lo que decía, estamos frente a lo que considera una subinformación respecto del panorama de salud local. Se está hablando en algunos medios de la existencia de 2 casos de la variante Delta y en realidad 30 casos activos, cuando entiende que son muchos más los casos activos y que el 90% tienen que ser de variante Delta.